que escriba unas notas sobre un sermón, ¿no?, de un teólogo, y ella lo escribe, publican su obra sin su consentimiento, y viene a continuación una respuesta de censura, de crítica, que ella no esperaba, y por supuesto la respuesta a Sor Filotea de la Cruz está hablada desde una, que es una carta, que eso es muy interesante, es una carta donde ella reconstruye su proceso intelectual, explica qué es lo que ha escrito, qué es lo que merece la pena desde el punto de vista literario y filosófico, y ahí menciona al Primero Sueño, y desde allí ella dice, bueno, se queja, vamos, ¿no? Se queja, yo siento que esa obra es una obra donde ella se confronta con su siglo, el siglo XVII de la Nueva España. Es así, por ejemplo, que dice, entre otras cosas, que el matrimonio para ella nunca fue un proyecto, y que de alguna manera el ingreso al convento le permitió desarrollar sus intereses filosóficos, sus intereses intelectuales, ¿no? De alguna manera, en la mudeza, dice, de mis libros he encontrado todo. O sea, esa carta donde ella, desde su experiencia como mujer y como mujer con ímpetus de saber, dice, yo no tuve maestros, no tuve escuelas, he estado aprendiendo, o sea, hay una defensa del autodidactismo que le permite, dice ella, con muchísimo trabajo, no con método, ¿no? Ha tenido que aprender, ha tenido que conocer, y ella sabe que es un camino muy difícil, ¿no? Sin tener interlocutores, ¿no? Y es así, por ejemplo, que hay una parte que a mí me gusta mucho, como uno de los padres, primeros padres que leen a Sor Juana, dice al respecto, los maestros le faltaron siempre a esta prodigiosa mujer, pero nunca la hicieron falta para emprender las mayores ciencias. Ella, a sus solas, a un mismo tiempo, fue argumento, respuesta, réplica y satisfacción. Entonces, bueno, eso me gusta mucho, esta interpretación del padre Callejas, justo porque nos habla de una mujer con ímpetus de saber que está haciendo un trabajo muy solitario, ¿no? ¿Qué otra cosa es interesante aquí? Se ve en Sor Juana, sobre todo en su obra filosófica, que yo considero la más grande obra filosófica de ella, que es el Primero Sueño. Ahí les puse una referencia, ¿no?, para acercarse a esta obra. Son 975 versos, es una silva que tiene un ritmo, ¿no?, que tiene una lógica de escritura, y que toca los temas más profundos desde el punto de vista filosófico y teológico. Esta obra, para Sor Juana, y en la misma carta que mencionábamos, se refiere a ella y dice que el único papel que a ella le resulta interesante haber escrito es un papelito que se llama El Sueño, ¿no? Y es esta obra filosófico-teológica, escrita en verso, con 975 versos, o sea, una obra larga que apunta a que Sor Juana dedicó mucho tiempo de escritura y de control, digamos, del avance de los versos en el sentido metafórico y conceptual, que este es otro punto que también es muy denso. Bueno, yo debo decirles que la primera vez que leí El Primero Sueño, bueno, hace mucho, siglo pasado, ¿no?, mis clases de filosofía en México, me resultaba completamente enigmático, completamente incomprensible, ¿no? O sea, claro, o sea, la distancia es enorme en términos de cómo se leyó, cómo se escribió, cómo lo pensó Sor Juana, y lo que a nosotras, jovencitas, nos podía decir esta obra filosófica tan compleja. Sin embargo, el contenido del Primero Sueño vale la pena referirlo. Méndez Plancarte, que es uno de sus editores en México,
hace una descripción muy pormenorizada del desarrollo del poema y dice que lo divide en 12 partes y nada más las enumero. Dice, bueno, en todo este proceso del sueño está primero la invasión de la noche, después el sueño del cosmos, 3, el dormir humano, 4, el sueño de la intuición universal, 5, intermezzo, 6, la derrota de la intuición, 7, el sueño de la omnisciencia metódica, 8, las escalas del ser, 9, la sobriedad intelectual, 10, la sed desenfrenada de la omnisciencia, 11, el despertar humano y 12, el triunfo del día. Como ya me quedan 3 minutos y no quiero desaprovecharlos, efectivamente, digamos, hay otros autores que si me permiten un poquito, es el padre Calleja, en 1700, hace una descripción muy pequeñita, un poquito, del primero sueño, y que dice, siendo de noche me dormí, soñé que de una vez quería comprender todas las cosas de que el universo se compone. No divisas por sus categorías ni a un solo individuo. Desengañada, amaneció y desperté. Entonces, primero de comprensión filosófica y teológica. Otros autores, otros filósofos que se han encargado de analizar esta obra señalan, por ejemplo, el filósofo Mauricio Beuchot desde México, ubica a Sor Juana como una filósofa, bueno, una filosofía. Yo no sé por qué le cuesta tanto trabajo decir filósofa, pero bueno, así es esto, ¿no? En este campo de la filosofía. Y dice que es una filosofía de carácter barroco. Y entonces él ve que hay una contraposición de posturas filosóficas de larga data en esta obra, ¿no? Desde toda la filosofía clásica griega, ¿no? Romana, pasando por el neoplatonismo, pasando por el misticismo, por la escolástica, ¿no? Particularmente, y pasando también por el humanismo renacentista y llegando a dialogar incluso con las filosofías modernas de carácter racionalista tipo cartesiano. Sin embargo, a juicio de otros autores, por ejemplo, quiero citar el juicio de Gabriela Mistral, ahí les puse también el link de esta obra, de un pequeño artículo que escribió Gabriela Mistral sobre Sor Juana, donde dice enfáticamente, Sor Juana Inés no fue una mística. Si hubiese sido una mística, yo coincido con Gabriela Mistral, porque si hubiera sido una mística, se hubiera quedado arrebatada por el amor de Dios y por la presencia de lo divino. Y sin embargo, Sor Juana, en el proceso del sueño, y sin embargo, Sor Juana no hace esto. Sor Juana llega a ese nivel de intuición, quiere tener las intuiciones internas, profundas de todas las esencias, es decir, quiere tener la vivencia de Dios, y sin embargo, sale de ahí dudando de esta posibilidad y recorriendo otro camino metodológico del que tiene duda y dice, no sé si esto me lleva a un correcto conocimiento, y entonces cierra, y con eso cierra su primero sueño, como si fuera todo un gran, digamos, camino frustrado por haber logrado el gran conocimiento que ella pedía, ¿no? Así pues, los últimos versos de la obra son estos, y sí quiero leerlos, ¿no? Son del 800, déjenme ver, cerca del 900, y dice así: consiguió al fin la vista del ocaso el fugitivo paso, y, en su mismo despeño recobrada, esforzando el aliento en la ruina, en la mitad del globo que ha dejado el sol desamparada. Segunda vez rebelde determina mirarse coronada, mientras nuestro hemisferio, la dorada ilustraba del sol, madeja hermosa, que con luz juiciosa, de orden distributivo, repartiendo a las cosas visibles sus colores iba, y restituyendo entera los sentidos exteriores, su operación quedando a luz más cierta,
el mundo iluminado y yo despierta. Es decir, que finalmente el proceso de conocimiento que nos habla Sor Juana, de lo cual expone justamente el primero sueño, no es un proceso que culmina, digamos, en ese, ¿no? En esa comprensión del todo, o esa comprensión del mundo a través de los grados de los seres. No, hay una terrible frustración de que si acaso la intuición no funciona, ¿no? Con la que podemos acercarnos a la totalidad, a la esencia pura, a Dios, tampoco esos grados del ser me llevan a la certeza. ¿Y qué le queda a Sor Juana? Despertar, ¿no? Despertar y otra vez, ¿no? Y además sí, a mí bueno, no sé, a veces yo sufro de insomnio y a veces me acuerdo de Sor Juana porque son largas noches y cuando llega el día, yo aún despierta. Y yo pienso, Sor Juana seguramente trabajaba mucho de noche, ¿no? Como para querer atrapar el sentido de la vida, el sentido de la totalidad, el sentido de Dios, el sentido de su fe y el sentido de su gran ímpetu intelectual, y el día la alcanzaba y ella estaba despierta. Entonces, bueno, yo me quedaría hasta acá con esta exposición para no robar más tiempo a los colegas. Gracias. Gracias, maestra María del Rayo, por la exposición. Ahora vamos al otro virreinato, al virreinato de La Plata. Estará por ahí maestro Hugo. Ahí está. Creo que no, estamos, pero no sé si con voz y voto cuando haya que ponerlo, pero está bien, ¿no? Bueno, vamos a tratar de aprovechar el tiempo previsto. Voy a seguir un poquito el librillo que cada maestrillo se supone que puede traer consigo. Me voy a centrar en la figura de uno de los, personajes filosóficos de mayor relieve de lo que, representó el periodo colonial en el Río de la Plata, y va a ser en principio entonces la figura del llamado Deán Funes, cuyo nombre de pila fue Gregorio, y podemos incluirlo a él dentro de lo que, hoy en día, de alguna manera u otra, hoy en día me refiero la segunda mitad del siglo pasado, fueron considerados como teólogos o curas de la liberación o del tercer mundo, de una manera, por cierto, bastante, digamos, mediatizada y, en fin, desde una enorme distancia temporal. El tal Gregorio Funes, más conocido como el Deán Funes, fue uno de los grandes curas de la Revolución de Mayo de 1810. Nació y murió en la Argentina, siendo su cuna original la ciudad de Córdoba en 1749, falleciendo en Buenos Aires casi 80 años después. Entonces estamos hablando de una vida bastante pródiga, que comenzó, digamos, su formación filosófica superior, estudiando en la Universidad de Alcalá de Henares. Unos 5 o 6 años concluye sus estudios estos de posgrado hacia 1779. Allí, estando en España, vive la apertura cultural ilustrada bajo Carlos III, el cual fallece en diciembre de 1788, y el propio Funes pronunciará más tarde en Córdoba una destacada oración fúnebre. Me refiero más tarde, ya habiendo vuelto de España, unos 10 años previos a la muerte del propio Carlos III. Hacia 1888,
Funes es nombrado rector de la Universidad de Córdoba. Estamos hablando de Córdoba, por cierto, de nuestro continente, todo el tiempo. Bueno, la Universidad de Córdoba, la cual le imprime una amplia renovación curricular y también redacta un plan de estudios hacia 1813, en el cual, bueno, se introduce una serie de novedades, entre comillas, con respecto, por ejemplo, a la enseñanza de francés, y también imprimiéndole un fuerte impulso a las ciencias exactas. Por ejemplo, bueno, el cuestionamiento a la física aristotélica, una crítica también a la escolástica, todo eso se puede de alguna manera verificar en el frondosísimo trabajo que ha hecho sobre ese periodo de Funes, un viejo colega, un amigo de muchos de nosotros los mayorudos, que fue Juan Carlos Torquemada. Torque, una vez retirado de la OEA y bueno, y pudiendo volver al trabajo intelectual, escribirá justamente para la revista Cuyo, que es, bueno, casi un clásico dentro de lo que se ha llamado el pensamiento latinoamericano. Primero apareció como pensamiento argentino, después se le agregó la otra partícula de latinoamericano, y ahí entonces el propio Torque Estrada escribió un larguísimo artículo sobre la gestión de la persona de que estamos hablando, de Deán Funes, sobre precisamente el plan de estudios que él introduce o propone, al menos, para su universidad, siendo rector ya de la misma. Con el correr del tiempo, pocos años más tarde, bueno, estalla el movimiento independentista en el Río de la Plata, con todos los antecedentes previos y las consecuencias ulteriores también del mismo, y entonces se encumbra de alguna manera Funes como uno de los principales voceros de ese movimiento. Bueno, por ejemplo, un movimiento que por cierto sabemos que fue rechazado por el papado, así que la situación de un cura como Funes y algunos otros más que adhirieron también a la revolución, precisamente no fue del todo cómoda, ¿no?, con respecto a su ubicación prácticamente como un excomulgado. Bueno, entonces, avanzando en toda su carrera existencial y sobre todo política y académica, se lo nombra o es elegido o electo como diputado por su propia ciudad, de su provincia de Córdoba, en una fecha muy significativa, porque es en medio del estallido revolucionario, en mayo de 1810, unos meses más tarde, precisamente entra a la ciudad de Buenos Aires como representando a su propia provincia. Entre 1810 y 1811 sucede nada menos que al prócer Mariano Moreno, que estaba en una especie de exilio como expatriado, y muere precisamente en el viaje en condiciones bastante dudosas en cuanto a una muerte natural o provocada por una especie de veneno que pueden haber introducido en algún brebaje. Bueno, entonces seguimos con el Deán Funes, y en esta época estamos hablando de la dirección de un periódico muy significativo, ¿no?, para la época, la Gaceta de Buenos Aires. Y allí publica diversos artículos sobre la libertad de prensa y otros asuntos de relevancia epocal, como precisamente lo fue la polémica cuestión indígena, que con los reverdeceres revolucionarios pasa a cobrar un papel muy importante, la imagen del indígena tan, digamos así, desvirtuada desde el punto de vista de lo que ha sido la concepción acerca del mismo, como la propia realidad, no es así, de la explotación que sufrieron los aborígenes durante todo el proceso colonial.
Bien, en ese entonces estamos en este momentico de la dirección de este periódico, la Gaceta de Buenos Aires. Después vamos a citar algunos pasajes del propio Funes en esa tribuna. Corriendo el tiempo, hacia el 25 de mayo de 1814, pronuncia una oración patriótica para celebrar el aniversario de la regeneración política de la América del Sur. No se quedaban con chiquitas en cuanto a las denominaciones y al énfasis que después de estar viviendo, siendo un protagonista de un proceso de tanta significación, no es así como fueron las guerras de la independencia y el periodo que la acompañaron. Desde el punto de vista político, que no termina de un día para otro, sino que lleva una buena parte de los comienzos del siglo XIX. Bueno, entonces, para seguir un poco entonces con este personaje, estamos hablando de otros rasgos, por ejemplo, la de el 25 de mayo del 14, estamos un poco hablando de eso, la relación patriótica, y también el rechazo de la obra colonizadora de España, en contraposición al derecho natural, una España que no había respetado precisamente algo tan elemental como podría ser la soberanía territorial en nuestro continente. Entre 1816 y 17, estamos hablando entonces de un personaje que ya salió del periodo colonial, si bien nace a mediados del siglo XVIII y se traslada poco tiempo después, como vimos, a España para perfeccionar sus estudios. Sin embargo, estamos ya inmersos en lo que podría llamarse, bueno, un cambio de régimen, un cambio de vida, un cambio así de valores muy significativos. Bien, entonces casi estamos saltando, por un lado estuvimos hablando de las últimas exposiciones de siglos bastante anteriores, y ahora nos encontramos ya en prácticamente, podríamos llamar, no sé si una plena, pero una incipiente modernidad. Entonces, ahora tendríamos que ocupar de referirnos a otros aspectos de la vida de Deán Funes, como fue precisamente un ensayo, el primer ensayo, puede ser considerado como un poco de primer historiador de esta región, y el primero fundador de la historiografía nacional, y de lo que también se calificaba en términos grandilocuentes como el historiador de la patria naciente. Y estamos hablando, es una obra en varios tomos, publicada entre 1816 y 17, el ensayo sobre la historia civil de Paraguay, Buenos Aires y Tucumán. Bueno, en los últimos años del propio Funes, protagoniza así como una especie de ruptura por lo menos de emergencia, de lo puramente rioplatense para trascender hacia otras regiones. Aparece de alguna manera como diplomático de la Gran Colombia, que en ese momento ya sabemos que incluía la propia Colombia, llamada entonces Nueva Granada, Venezuela y Ecuador. Eso de la Gran Colombia tuvo una gran significación, especialmente en esas regiones, porque los estudiantes enarbolaban, como fueron enarbolando la idea de la integración latinoamericana, de la patria grande, etc., también esa idea de la Gran Colombia, que fue una de las banderas, justamente uno de los primeros congresos de estudiantes del siglo XX, del principio del siglo XX, todavía se proclamaban como, no es así, como perteneciendo a la Gran Colombia, cuando ya la Gran Colombia no dejó de ser más que una especie de ensoñación, de lo poco que quedó de la integración
original de nuestras tierras independientes. Después se fueron fragmentando cada vez más las nacionalidades hasta terminar en todo eso que, bueno, de las patrias chicas, o, en fin, en contraposición a lo que eran precisamente los ideales de mucha de esta gente, especialmente el Gran Bolívar, el propio San Martín, etcétera, etcétera, el llamado Partido Americano frente al Partido Europeo, a los que querían que para ser civilizados, libres y claramente independientes, fíjense qué paradoja, tendríamos que integrarnos prácticamente sin solución de continuidad con la civilización europea, en la cual incluían, por cierto, también a los propios Estados Unidos. Bueno, entonces estamos ya en la última etapa existencial del deán Funes, y ahí en ese momento, bueno, aparece como en la Catedral de La Paz, Bolivia, como decano, y a través precisamente de las mediaciones que habían hecho tanto Sucre como Bolívar, y finalmente lo designa como representante suyo en el Río de la Plata. Y, digamos, el último acto significativo que podemos reconocer o recordar del propio Funes es la propuesta hacia 1826 de que la Argentina participe en el Congreso Continental que llamó Bolívar, un congreso que contó casi con muy poca, digamos, representación desde el punto de vista de lo que eran las grandes naciones del momento, efectuado en Panamá, y donde se proclamó la necesidad de crear precisamente una federación de países latinoamericanos. Bueno, ahí entonces estamos en un esquema básico, existencial sobre el propio Funes, y podríamos citar algunas de sus obras, de fuentes primarias que pueden accederse hoy en día, no son muchas en el sentido de lo que puede representar hoy poder ver textos no solo a través de las fuentes originales, muchas veces en los archivos, a los cuales en este momento es prácticamente inaccesible, no hay manera de llegar ni siquiera a la biblioteca del barrio, porque todo está, no es así, sellado, todo está lacrado, y va a ser de las últimas cosas que se van a liberar, me refiero a la vida universitaria, y conclusa una vez que pasemos por la canícula de la pandemia. Entonces, pero de todas maneras, justamente la revista Estudios, publicada en la Universidad de Córdoba misma, tiene dos números, uno en el año 94 y otro en el 99, que puede tener acceso a través de la propia web. Y ahí entonces van a ver distintos trabajos del propio Funes, también estudios de algunos de sus principales exégetas, como fue Horacio Crespo, y también para echar un poco con esto, podemos también citar otras fuentes antes de citar al propio autor expuesto, ¿no? Que podría servir para otros, digamos, para tratar otros de los casos que vamos a ver desde la perspectiva argentinista, para el cual me han asignado la función de poner en estos paneles a los cuales tenemos ya no solo que agradecer a los organizadores originarios, sino también a quien le ha dado toda la dosis de modernización y en fin, todo esto de elementos audiovisuales que así estamos hablando entonces, por un lado de Alex Ibarra y por otro el del organizador de las secuencias estas, podríamos decir, fílmicas, vistosas. Vaya a saber cómo podemos calificarlas, pero es una... Bueno, en fin, para dejar de calificativos y entrar un poco más en las últimas referencias, estamos hablando del libro del padre Ilocata, Las ideas filosóficas en la Argentina, que le dedica unas buenas páginas a la obra de Deán Funes. Después hay también algunos que otros. Bueno, Torquia Estrada precisamente fue, que estábamos ya anunciándolo de antemano, escribió también
sobre la reforma que hizo en los estudios de la Universidad de Córdoba, en un largo trabajo de 50 páginas del propio Torquia, y publicó precisamente el anuario curdo de Historia del Pensamiento Argentino y Latinoamericano. Hay un trabajo que no es fácil de acceder, que es el Libertador Bolívar y Adrián Funes, un trabajo publicado en Madrid sin data, y bueno, por ahí más o menos estamos. Uno vamos a citar por último un cordobés, Jorge Torres Rollero, bolivariano de la Revolución de Mayo. Bien, ese puede ser visto en nuestro portal de CECIES, y está entonces que mandó el propio autor para incluir allí. Bueno, vamos a ver entonces algunos textos, testículos, o como quieran llamarlos, del propio Funes, del autor tratado nuestro, ¿no? Bueno, vamos a destacar ahí la crítica, que como habían hecho también otros religiosos, algo que representó la inhumana explotación del indígena, por parte, por cierto, de los conquistadores españoles, que no fueron los únicos, por supuesto, que trataron así a las culturas originarias. Bueno, y también, por otro lado, se reivindica Funes a la racionalidad de los propios aborígenes, como fue ya bastante frecuente en una parte de estos sectores, no es así, ilustrados, algunos de los cuales ya fueron expuestos anteriormente. Bueno, entonces, vemos que, en particular, con respecto al tratamiento de los pueblos originarios, el Deán enfatiza entonces las crueles vejaciones, despojos y esclavitudes que sufrieron los indios, tratados, como dice él, como siervos por naturaleza y bestias de carga. ¿Por quiénes? Por aquellos que no conocieron que la verdadera riqueza de cualquier país son los hombres y no el oro o la plata. Bueno, por cierto, tampoco eran considerados demasiado hombres, ¿sí? Más bien infrahumanos, en fin, mitad bestia, mitad cualquier otra cosa, hasta inorgánica. Bueno, entonces, la acusación entonces de Funes a los conquistadores, que pese a sentirse dotados de una índole superior, sexual, repartieron a los indígenas como ganados para hacerlos trabajar en los campos y en las minas, hasta hacerlos perecer bajo la espada o la fatiga. Un texto de la Gaceta de Buenos Aires que hemos citado, en realidad es más, un texto que acá yo lo estuve acopando, digamos, y un poco desvirtuando, como corresponde cuando uno fuerza las cosas de tal manera. Bien, para ir terminando con la visión de Funes, en este caso seguimos con la función, el papel que le cumplieron a los españoles durante la llamada colonización. Ya no cuestiona solo a los tales conquistadores, sino también a la propia monarquía hispánica, acusándola de avasallar a sus pares americanos, provistos del más alto rango gubernativo. Ya no se refería a la plebe aborigen, sino nada menos que a sus principales conductores y líderes. Por ejemplo, entonces dice ahí, cita ahí, en la cita del propio Funes con respecto a dónde también pueden radicarse los males de la conquista y colonización. ¿Qué derechos tuvieron los reyes de España para estar al cargo de la fortuna a los Moctezuma y a los incas y apoderarse de sus imperios? Entonces, un cuestionamiento total, tanto desde el punto de vista de las masas como de sus propios conductores, ¿no? Bien, entonces, por último, solo si hacemos una ligera mención de parte de la opresión de los indígenas al
referencia que hace Funes, siendo, obviamente, no es así, no solo periodista, sino el director, nada menos que del principal órgano de la independencia, creado por el propio Moreno y continuado por el mismo Funes. En él habla precisamente de lo que se llama comúnmente como la libertad de prensa, invocando también, dice, a nuestro sabio gobierno. Y entonces, de ahí llama a romper las vergonzosas cadenas impuestas al pensamiento y a la libertad de expresión. Mientras señala la necesidad de contribuir a la felicidad general mediante el camino de la comunicación. Una palabra un poco, digamos, infrecuente en aquella época. Bueno, un camino entonces que hizo al hombre ciudadano, me refiero a la de la prensa y la posibilidad de expresarse libremente a través de ella, sin la censura que existía, por cierto, prácticamente, era el pecado por pensar, ¿no? Por pensar y expresar sus ideas, otra de las cosas que venían junto con, bueno, la Inquisición. Bien, un camino entonces que hizo al hombre ciudadano de todo el mundo, contemporáneo de los tiempos más remotos y depositario de todas las riquezas literarias que acumularon los siglos. Eso se publicó en una edición de la Gaceta Extraordinaria de Buenos Aires el 28 de abril de 1811, etcétera, etcétera. Con esto acaba mi modesta contribución a un tema, a una época que en realidad me resultaba totalmente exótica. Me estoy refiriendo a la Polonia, pero el siglo XIX, parte del XX, parte del XX, todo el XX y el siglo XXI inclusive. Porque en realidad la forma de estudiar o de investigar que yo he tenido ha sido tan acotada. En general, nunca estuve ejerciendo la llamada docencia de una manera, digamos, regular, siguiendo programas, etc. Y entonces, al ser un investigador puro, solo he podido cosechar, así como pequeñas, en todo caso, fracciones de conocimiento, y mucho de por ahí, de ahí, nadie me saca, como decían en un portugués un poco forzoso. Pero bueno, he tratado de cumplir modestamente con los amigos, iniciándome precisamente en esta época que para algunos precisamente fue casi indeclarada. No hablemos, porque ¿dónde está cuál ha sido, digamos, la visión que han dado nuestros maestros y los padres de nuestros maestros con respecto a la filosofía de nuestra América? Y prácticamente todo esto es, la colonia ni hablar. Todo era una reproducción, una especulación, simplemente algo olvidable. En todo caso puede surgir algo de pensamiento de cierto nivel y original con figuras como Alberti, que vamos a tratar en la sesión próxima, y parar de contar. Y después entrar la normalidad o la autonomía filosófica, bueno, con los filósofos de carrera, los que estudiaron en la Facultad de Filosofía y Letras, que es una íntima minoría en relación a todos los tipos que han pensado entre nosotros, y muchos de ellos con mayor nivel que los propios académicos. En fin, muchas gracias por todo y bueno, que sigan adelante los mejores. Muchas gracias, Hugo, por la intervención. María, yo por si me esté pasando, te pido que me avises unos 2 minutos antes de los 15, ¿puede ser? Gracias. Bien, en Chile, en comparación a México y Perú, los estudios coloniales son escasísimos. Tal vez uno de los más difundidos es Alonso o Alfonso Briceño, sobre todo por los trabajos de Mirko Escáriza y algunos de sus discípulos. Sin embargo, no hay duda que el más estudiado es Manuel Lacunza. En distintos momentos de nuestra historia intelectual, la mayor biografía y bibliografía se la debemos
a Alfred Félix Boucher en la publicación en francés del libro Una celebridad olvidada. El padre Manuel Lacunza y Díaz, 1731 a 1801. Texto que fue publicado en 1941 y reeditado en 1968. Lacunza es un filósofo chileno considerado uno de los escasos filósofos coloniales. Este autor, profundamente religioso, vivió el exilio de los jesuitas, situación que le permitió acabar su obra bajo el seudónimo de Ben Ezra. El libro que conocemos de él lleva como título La venida del Mesías en gloria y majestad, el cual suele dar por concluidos en sus 3 tomos algunas décadas antes del periodo de las independencias americanas. La obra se da por concluida en 1790. Sin embargo, parte del texto ya había sido conocido principalmente entre religiosos. Si consideramos algunos de los planteamientos del historiador Walter Anich sobre la filosofía en Chile colonial, me atrevo a decir que este libro de Lacunza se acerca a eso que tan diversamente, en sentido positivo, podríamos llamar escolástica de Indias, separándola de las versiones más oficiales del tomismo, escotismo o suarismo. Las lecturas sobre Lacunza son múltiples, de ahí que bien destaque René Millar en su artículo sobre la recepción de este en Chile a autores conservadores, liberales y también señala Millar liberacionistas. El historiador chileno Mario Góngora ha hecho aportes sustantivos en la difusión y en la interpretación del jesuita chileno, especialmente en el prefacio que escribió para una selección de parte del libro La venida del Mesías en gloria y majestad, que publicó Editorial Universitaria de Chile en el año 1969. Es un libro que todavía se encuentra entre los libreros viejos acá en Santiago. Es aquí donde Góngora señala, cito a Góngora, es una de las más importantes producciones del pensamiento chileno. Cierra la cita. Esta sentencia se justifica en parte teniendo en cuenta algunas estadísticas que el mismo Góngora proporciona, tales como que el libro manuscrito tuvo 3 ediciones en España, 2 en Inglaterra, 1 en Francia y 3 en México. Además de varias traducciones en Italia, Francia e Inglaterra. El interés por este libro estuvo dado principalmente entre los expulsados jesuitas, jansenistas franceses, italianos y españoles, que eran adversarios al concordato entre Napoleón y el Papa, la Iglesia Católica y Apostólica de Irving y entre judíos. Cuestión que justificaría
las variadas censuras eclesiásticas que sufrió el libro al ser considerado hereje, no solo por los contenidos, sino que también por ser parte de una tradición religiosa puesta en sospecha constantemente, el milenarismo. En su tiempo, confrontada principalmente por las ideas y escritos del funcionario eclesial Judas Tadeo Reyes, que según René Millar era un terco defensor de la ortodoxia católica. Por nuestras tierras, esta obra fue valorada por su internacionalización. Al criollismo de la época le fue conveniente inscribirlo dentro de la inteligencia americana y algunos de sus planteamientos son considerados como defensa del patriotismo. Para Góngora se explica de esta manera el interés que tuvo el argentino Belgrano al financiar la publicación de la obra en Londres. Podemos comentar que el influjo luterano en las ideas de Lacunza sirvió para la causa patriótica, desde la defensa del uso legítimo de otras lenguas frente al intelectualizado uso del latín. Posteriormente, la obra de Lacunza ha sido rescatada desde el propio catolicismo. Por ejemplo, el sacerdote y crítico literario francés Emilio Baise, y después por una generación de jóvenes católicos influidos por el sacerdote Juan Salas Infante, que destaca como un líder de un movimiento de renovación carismática y milenarista. Algunos de los jóvenes cercanos a este movimiento fueron Jaime Izaguirre, a quien Góngora dedica el prefacio del libro, Julio Filipe, Armando Roa, Vicente Ahumada y Arturo Fontaine. Todos convencidos en que el perfeccionamiento espiritual es la fuente y principal sustento de la acción social, tomándose en serio la doctrina de la Rerum Novarum y Quadragésimo Anno. Actualmente, incluso al interior de las lecturas eclesiales, Lacunza es considerado desde una perspectiva liberacionista, al aceptarse en el milenarismo una perspectiva utópica. El teólogo Juan Bulnes Aldunate, en su artículo titulado Manuel Lacunza, contenidos teológicos y filosóficos de su interpretación profética, señala que hay en él, comillas, una visión de la historia evolutiva y dialéctica, con la esperanza de un reino para los oprimidos y con la fe en un hombre nuevo liberado y señor del universo. Cierra la cita al teólogo. La historia salvífica toma sentido en los planteamientos de Lacunza. En parte esto aparece rescatado en un libro bastante reciente del destacado filósofo e historiador chileno Miguel Rojas Mix. El título del libro es El fin del milenio y el sentido de la historia. Lacunza
y Molina. Entre los filósofos de la liberación argentina, tampoco ha pasado desapercibido el utopismo milenarista de Lacunza, sobre todo en autores como Arturo Roig y Horacio Ceruti, que se han ocupado de esta obra. Sin duda, el milenarismo utópico es de interés para nuestras filosofías latinoamericanas en cuanto a la compartida creencia de que es posible la transformación del orden social. No es raro que el milenarismo sea objeto de estudio de corrientes de pensamiento que asumen el valor por una praxis comprometida con la justicia. El milenarismo ha sido entendido así. Por eso el connotado historiador marxista Eric Hobsbawm ha realizado estudios sobre este tema, adjudicándose el rótulo de, como dice Michael Lowell, sociólogo del milenarismo campesino. Lo relevante de Lacunza será la identificación del mal no como mera culpa individual, sino como una responsabilidad colectiva. Cito a Lacunza: esta bestia nueva, lejos de significar un obispo particular o un hombre individuo y singular, significa y anuncia, según la expresión clara del mismo Cristo, un cuerpo iniquismo y peligrosísimo, compuesto de muchos seductores, refiriéndose con ello a la institución eclesial. La obra de Lacunza adquiere principal interés en tiempos de crisis que demandan transformaciones históricas, o en tiempos de crisis que nos ofrecen la oportunidad de un crecimiento espiritual profundo. Nos encontramos en él las respuestas o las soluciones a las crisis. Sin embargo, podremos ver que siempre es posible, a pesar de las adversidades, crear visiones de un nuevo orden para los tiempos que vendrán. Cito nuevamente a Lacunza: ninguno puede condenar ni reprender justa y razonablemente esta novedad, por solo el título de novedad o porque no se conforma con el común modo de pensar. Cierra la cita. Tal vez lo más contundente desde nuestros días en torno a la obra de Lacunza se encuentre en una reedición del texto que ha venido preparando Horacio Ceruti, ¿no? Y es una reedición que se encuentra ahí todavía inédita, esperando su turno de publicación en estos cuadernos de Nuestra América que se publican en Venezuela. 2 minutitos, Alex, para cerrar. Bien, justo estoy con eso terminando, María. Así es que le podemos dejar ahora el turno a Pablo, que va a cerrar con la exposición que viene. Gracias.
Pablo. Tenemos Sí. 15 minutos de exposición, entonces a los 13 minutos te aviso para que cierres, por favor. Muy bien. Gracias. Voy a tratar de ser germánico cubano. A ver, nosotros en Cuba tenemos una ventaja con relación a ustedes, porque hablar de filosofía colonial llegamos hasta finales del siglo XIX, ¿no? Recuerden que, como decía Máximo Gómez, los cubanos tenemos o una virtud o un defecto, o no llegamos o nos pasamos, ¿no es así? Y por eso fuimos los últimos que nos liberamos del colonialismo español y los primeros que nos liberamos del imperialismo norteamericano. Bueno, son paradojas, ¿no? Así de la historia. Voy a hablar de Félix Varela, uno de esos tres grandes filósofos, yo diría con mayúscula, porque Varela no tiene nada que envidiarle a ningún filósofo de ninguna parte, por el hecho de que tuvo una lógica, una teoría del conocimiento, una ética, una filosofía política, así que tuvo prácticamente todos los componentes, ¿no es así? Como diría el marqués de Kaiserley cuando llegó a México y vio a Vasconcelos, dijo, pero aquí hay un filósofo completo, ¿no? Porque tenía todos los componentes, ¿no?, de un sistema. Sin embargo, Félix Varela no tuvo prácticamente un sistema metafísico elaborado. Es un filósofo que, en primer lugar, cultiva, siendo sacerdote, la filosofía, pero sin subordinarla, por supuesto, a la teología, ya que él es un crítico abierto de la escolástica, que para él era un árbol estéril que no daba frutos, siguiendo un poco la tradición de su maestro José Agustín Caballero y tratando de incorporarse con la filosofía moderna. Las obras de Félix Varela, que serían textos del seminario de San Carlos en La Habana, empiezan por una serie de obras de instituciones de filosofía ecléctica. Uno pensaría que se trataría de un ecléctico y en verdad no lo es, al contrario, es un crítico del eclecticismo, y yo creo que un poco asume esa influencia que dejaron los jesuitas, aunque él era dominico, no era jesuita, ¿no? Mexicanos como Benito Díaz de Gamarra, Francisco Javier Alegre, que estuvieron varios tiempos, incluso uno de ellos se quedó 10 años en La Habana, ¿no? El electivismo ese de buscar una filosofía propia, y Varela intenta en varios de sus textos, como estos de 1812 y otros de miscelánea filosófica, deja una obra primero de lógica, luego de teoría del conocimiento, incluso con una visión enciclopédica de la ciencia, de tratar de superar ese conflicto entre empirismo y racionalismo propio, ¿no?, de la filosofía moderna, porque además Varela, que tiene una vida política muy activa, porque es delegado a corte, fracasa y tiene que emigrar a los Estados Unidos, y allí, pues, desde allí va a ser un pensador independentista, publicando el periódico El Habanero, que va a jugar un papel protagónico en la lucha ideológica por la preparación del proceso independentista. Ahora, Varela, en primer lugar, le dedica mucha atención a la teoría del conocimiento. Y en esa teoría del conocimiento él va a ser un crítico del racionalismo extremo, de las ideas innatas de Renato Descartes, y sin embargo valora ¿no?, el cartesianismo, como valora también a Bacon, pero dice que independientemente de los obstáculos epistémicos que existen para el conocimiento, el hombre puede llegar a conocer, ¿no?, la realidad con el uso de la razón. Y en ese sentido, él separa muy bien lo que es la racionalidad de la fe, de la teología, siendo él un sacerdote, ¿no? Él le da mucho valor al papel, ¿no?, de la razón y de la capacidad intelectiva del ser humano, y sobre todo por un optimismo epistémico muy fuerte, y por eso le dedica incluso a la matemática, a la física, a la química, a las ciencias naturales una atención en particular, y es lo que trata de transmitirle a sus estudiantes a partir del concepto de que la filosofía es la que le abre las puertas a todas las ciencias, ¿no?, en ese momento. La obra de Varela se va a caracterizar por esa crítica a cualquier tipo de escepticismo o de cualquier de subordinación, ¿no?, de la razón a la fe, y hay una profunda confianza
en que el ser humano sí puede llegar, ¿no?, a conocer la naturaleza de las cosas. En primer lugar, en Varela se puede apreciar la idea, ¿no?, de que el método experimental a través de la información empírica es una puerta de entrada al conocimiento, pero que no es suficiente. O sea, que hay que superar el empirismo, hay que superar cualquier tipo de sensualismo y sobre todo a partir de la libertad que posee el ser humano de conocer, ¿no?, la esencia de las cosas. Libertad que se traduce no solamente en el plano epistémico del conocimiento de la naturaleza, sino del conocimiento de las leyes sociales, del desarrollo humano y por lo tanto de ver la posibilidad de transformar la realidad a partir de ese conocimiento. Según él, y cito, en los objetos que están al alcance de la razón se permite no solo su existencia, sino su modo y su causa, o por lo menos se nota la posibilidad de conocerlos, ¿no? Y dice, de ahí resulta que nuestro entendimiento es enteramente libre en todas las ciencias naturales y también lo es en investigar la existencia de los objetos que superar la razón antes que creerlos. Infieres igualmente que cuando creemos dichos objetos, procedemos conforme a la razón, pues ella nos prueba primero la existencia y después la certeza de dichos objetos y por consiguiente la necesidad de creerlos. La razón, pues, sin salir de su esfera, nos conduce a otra superior en ella que ella misma descansa por haber conseguido su objeto, que es la verdad. Es decir, que ese optimismo epistémico que va a estar presente en toda la obra filosófica de Varela va a dejar una huella en José de la Luz y Caballero, su discípulo especial, y en toda la tradición filosófica cubana, tanto José Martí como Enrique José Barona, del cual hablaremos si nos dejan, ¿no?, en otras sesiones posteriores, pues son continuadores de ese mismo pensamiento emancipador, desalienador, humanista, pero no de un humanismo abstracto. Y yo insisto mucho en que tanto en el pensamiento cubano como en el pensamiento latinoamericano hay muchos representantes de lo que Marx llamaría humanismo práctico, o sea, un humanismo militante vinculado a algún sujeto social, ya sean los esclavos, ya sean los indígenas, ya sean los obreros, porque Varela también es un crítico de la esclavitud y no solamente un crítico del colonialismo español, y va a tener una postura muy activa en pro de la independencia, no solamente de Cuba, sino también de Puerto Rico y en general de las dos islas que aún quedaban. Y por eso se opuso a la idea de Bolívar de que vinieran tropas colombianas en el sentido gran colombiano a liberar a Cuba y Puerto Rico, porque él decía que no, que debían ser los propios cubanos los que lucharan, ¿no?, por su independencia. La obra de Varela insiste mucho en la necesidad del papel de la educación y por eso deja una obra pedagógica impresionante. Bueno, el Instituto Superior Pedagógico donde yo estudié en Santa Clara, en la Universidad de Las Villas, lleva su nombre, porque la obra pedagógica de Varela se destaca por una labor realmente muy valiosa de inculcar en los niños y en los adolescentes el culto al conocimiento de las ciencias naturales y de las incipientes ciencias sociales que todavía no están conformadas propiamente, pero que las intuye. Él insiste en que hay que conocer, ¿no?, la sociedad, hay que conocer las raíces históricas de cada pueblo, y ahí bajo tal vez la influencia de Kant, porque él estudia el pensamiento de Kant y le dedica mucha atención a ese cosmopolitismo. Sin embargo, aunque Varela comparte las ideas del Weltbürger, de ese ciudadano del mundo, Varela va a insistir mucho en el patriotismo, porque no puede haber un cosmopolitismo abstracto. Y por eso dice, el hombre tiene contraída una obligación estrecha con su patria, cuyas leyes lo han amparado y debe defenderla. Por tanto, es un absurdo decir que el hombre es un habitante del globo y que no tiene más obligación respecto de un paraje que respecto a de los demás. Es cierto que debe ser ciudadano del mundo. Esto es que debe tener un afecto general al género humano.
una imparcialidad en apreciar lo bueno y rechazar lo malo, donde quiera que se encuentre, y un ánimo dispuesto a conformarse con las relaciones del pueblo a que fuera conducido. Pero figurarse que el habitante de un país culto debe mirar su patria con la misma indiferencia que vería a uno de los pueblos rústicos, eso es un delirio. O sea que él articula muy dialécticamente, ¿no?, el patriotismo y el cosmopolitismo. Las obras de Varela se encuentran en internet en 3 tomos que han sido publicadas recientemente, de nuevo por el amigo Eduardo Torres Cueva, que ha sido uno de sus estudiosos. Yo puse el primer tomo ahí a disposición, pero las pueden encontrar los 3 tomos. Ha habido varias ediciones, ¿no?, de las obras de Varela, y van a ver que en el tercer tomo está ese trabajo magnífico sobre la relación entre patriotismo y cosmopolitismo. Varela fue muy estudiado ya en el siglo XIX por José Manuel Mestre en la primera historia de la filosofía en Cuba que se hizo de la filosofía en La Habana. Luego Barona, Martí le van a dedicar artículos a su estudio. Y cuando comienza la vida republicana en Cuba, Hernández Travieso le dedica un libro como forjador de la conciencia, porque a Varela se le considera uno de los forjadores de la identidad nacional cubana. Medardo Whittier, en su magnífica historia de las ideas filosóficas en Cuba, por supuesto que dedicará un capítulo. Y en los últimos años, después del periodo revolucionario, Isabel Monal, Olivia Miranda, Eduardo Torres Cueva, Jorge Ibarra, han sido muy estudiosos de la obra de Varela. Yo voy a terminar con una cita que hace Olivia Miranda, que en su libro sobre Varela, en que dice: Varela no se propuso estructurar un sistema filosófico acabado, de carácter especulativo, sistema como aquellos contra los que se manifestó explícitamente, guiado por su antiescolasticismo, sino buscar soluciones concretas a problemas como la investigación azucarera, la fundamentación teórica de las ideas contra la dominación colonial y la esclavitud, tomando como punto de partida los derechos naturales del hombre como especie, el contrato social y la utilidad de las leyes para el bienestar general, así como el papel de la razón y la educación como las fuerzas motrices del progreso social. La necesidad de formar hombres capaces de aplicar las leyes naturales a la sociedad en aras del progreso, entendido este estilo del siglo XVIII en el cual realmente creyó firmemente. Es decir, que en Varela hay todo un sistema filosófico muy integral, muy orgánico, y no puesto solamente en función de la metateoría, sino de una práctica política revolucionaria situada para la emancipación no solamente del pueblo cubano, sino de todos los pueblos latinoamericanos. Y creo que esa es la razón por la cual dejó una huella indeleble en la conciencia filosófica, política y en la cultura cubana, no solamente del siglo XIX, y lo continuaron Barona, Mestre, Martí, sino en lo que en la actualidad hemos continuado.